La primera mitad del siglo XVIII ve en Francia el florecimiento de un tipo de pensadores con una fisonomía social creciente, no gente de letras, pero menos interesados en las bellas letras que por la literatura de valores, constituyéndose en filósofos. Como sus congéneres, los filósofos británicos de ese tiempo se interesan poco por el pensamiento abstracto, atendiendo más al hombre en sociedad. Pero mientras que los filósofos británicos se encajan sin problema en su sociedad ya parlamentaria, los filósofos franceses se encuentran en una posición ambigua y a veces conflictiva, en lucha contra el despotismo ilustrado. Fue en Francia donde la interpretación del empirismo inglés por los racionalistas continuadores de Descartes produjo el movimiento de la Ilustración. Con respecto a la vertiente social, se inicia un cambio en el papel de la mujer, que se convierte en organizadora de reuniones para hablar de literatura, política, juegos de ingenio o para bailar. Cuando en 1778 murió François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire, habría podido creerse que el siglo XVIII se había de llamar el siglo de Voltaire, con su adjetivo volteriano como antonomasia del escepticismo sarcástico. La concepción estética de Voltaire es la de los grandes siglos, que tiene por consecuencia la teoría clásica de la perfección y de la imitación, necesaria puesto que las obras de arte no pueden ser indefinidamente originales. En un diálogo del diccionario filosófico sostenido entre la naturaleza y la filosofía, Voltaire asimila el arte y la naturaleza. Me han puesto un nombre que no me conviene, me llaman naturaleza, pero todo soy yo arte. Reconoce un arte infinito en las montañas, en los desiertos y en los mares, mas para Voltaire siempre ha tenido primacía el gusto sobre el arte. Voltaire también defendió la relatividad del gusto, aunque consideraba este un producto de la educación, orientándose hacia un gusto universal racionalizado. El arte pictórico de la primera mitad del siglo XVIII plantea expresiones como la denominada pintura galante, que adoptó como temas principales el amor, la seducción y las fiestas cortesanas, generalmente ambientadas en jardines. Entre sus representantes de la primera mitad del siglo XVIII se encuentran Antoine Watteau, que dotó las escenas galantes de sensualidad y una serena melancolía. Las novelas pasaron a ser las formas más populares de la literatura, incluidas Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, y Tom Jones, de Henry Fielding. Durante la primera mitad del siglo XVIII, la estética alemana recibió las influencias del racionalismo francés por un lado y del empirismo inglés por el otro. A partir de este siglo, por primera vez en la historia, los compositores más relevantes de Europa procedían de países germanoparlantes. Telemann, Handel, Bach alcanzaron preeminencia, no por la invención de géneros nuevos, sino por la síntesis de elementos de las tradiciones italianas, francesas y alemanas. El secreto alemán y austríaco consistía en el equilibrio del gusto entre las tendencias autónomas y las influencias foráneas, mediante la combinación de los mejores rasgos de las diversas naciones. La Europa central, de habla alemana, continuaba dividida en cientos de entidades políticas, de los grandes estados de Austria, Sajonia y Brandenburgo-Prusia, a los pequeños principados y ciudades independientes. Desde la Reforma luterana, la libertad de conciencia se había considerado uno de los derechos inalienables del cristianismo. La cultura universitaria estaba basada en los principios de la libertad de pensar, investigar y publicar. Algunos de sus gobernantes siguieron el ejemplo de Luis XIV, de desplegar su poder y riqueza mediante el mecenazgo de las artes, e incluso los mismos aristócratas se dedicaron al ejercicio de la música como intérpretes y compositores. Durante siglos, los artistas alemanes se habían interesado en el arte de otras naciones, formándose a menudo en más de un estilo, importando géneros y técnicas foráneas. El trabajo fundamental de Christian von Wolff fue la divulgación e interpretación de la filosofía de Leibniz, aunque sea parte de las ideas de la mónada y sustituya la armonía preestablecida por la teoría de Spinoza de la correspondencia entre orden del pensamiento y de la realidad. Wolff estableció límites y aún abismos entre el conocimiento sensible y el conocimiento inteligible, dividiendo el espíritu humano en dos partes: un part superior, que comprende la lógica y el entendimiento, y un part inferior, la sensibilidad por la presencia de ideas innatas y que no rebasa la esfera de los sentidos.
El dramaturgo y crítico Johann Christoph Gottsched, en su ensayo de una poética crítica, sostiene que la técnica de cualquier arte puede aprenderse y comprende algunas leyes ineludibles, buscando así la definición de lo bello al remontarse a Leibniz, es a unión de lo múltiple y de la armonía. Inspirado en Edison, sobre la influencia y el uso de la imaginación, explica el placer causado por la imitación de la realidad mediante una comparación que establece el espectador entre la naturaleza y la imitación. Por un lado, los que juzgan según su gusto pueden tener respecto del arte y de la naturaleza ideas absolutamente diferentes. Por el otro, si se tiene buen gusto, tales ideas no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Una antinomia que deja sin resolver. Para él debe preferirse el juicio sobre el arte que esté de acuerdo con las reglas del arte y con las afirmaciones de los maestros. El buen gusto y el entendimiento juzgan de la belleza de un objeto basándose en la simple sensación y juzgan también cuando se trata de cosas de las que no pueden tenerse un conocimiento distinto y exacto. La facultad de juzgar las obras estéticas es un juicio lógico como el juicio acerca de cualquier otra obra. El gusto es a la vez nato y adquirido. Por ello, ni el espíritu, ni la imaginación, ni los sentidos pueden pretender determinar el gusto, a menos que se acepte un sexto sentido, que es el entendimiento. Alexander Gottlieb Baumgarten, seguidor de Wolff y de Leibniz, introdujo por primera vez el término estética en su trabajo Reflexiones filosóficas acerca de la poesía, con lo cual distinguió la ciencia que trata del conocimiento sensorial que llega a la aprehensión de lo bello y se expresa en las imágenes del arte en contraposición a la lógica como ciencia del saber cognitivo. Baumgarten se fijó en los clásicos, Platón y Aristóteles, y en los padres de la Iglesia, y apreciando el conocimiento sensible, lo interpretó aún al modo de Descartes. Distinguió entre cosas conocidas y cosas percibidas. Las conocidas vienen de la lógica, las percibidas de los sentidos. Sistematizó la estética como ciencia especial, definió su propio objeto de estudio e integró los conocimientos sensibles dentro de la filosofía de la época, distinguiendo la lógica como una gnoseología superior y la estética como una gnoseología inferior, una práctica inferior, al modo de la idea confusa de Descartes. A este plan de la sensibilidad, como una gnoseología inferior, trató de lo que también denominó estética, estableciendo una división en la facultad cognitiva, pensamiento claro, la lógica, y el oscuro, estética. El pensamiento claro, o lógica, tiende a la abstracción, actúa por representaciones abstractas de la mente, crea conceptos, actúa por signos convencionales o palabras. El pensamiento oscuro, o estética, es concreta, actúa por representaciones sensibles, tiene en cuenta el objeto, no se puede comunicar, las sensaciones no son traducibles en palabras. La comunicación en estética se efectúa por simpatía, compartiendo estados de ánimo que se han vivido recíprocamente. Sobre el arte estableció que el mismo resulta de la actividad intelectual y también de la sensitiva. Por eso la noción de belleza no es una idea clara y distinta, como puede acontecer con las ideas mentales, sino que se trata de una idea confusa. Baumgarten tiene el mérito de haber tratado por separado el sentimiento de la apreciación del arte y de la belleza en general, aunque encuadrándolo como un conocimiento sensible. Johann Joachim Winckelmann es considerado el padre de la historia del arte, creando una metodología científica para la clasificación de las artes y basando la historia del arte en una teoría estética de influencia neoplatónica. La belleza es el resultado de una materialización de la idea. Resucitó la utopía de una sociedad helénica fundada en la estética a partir del viejo ideal griego de la calocracia, esto es, la educación de la belleza y de la virtud con referencia al espíritu neoclásico. Gran admirador de la cultura griega, afirmó que en la Grecia y Roma antigua se dio la belleza perfecta, generando con ello un mito sobre la perfección de la belleza clásica que aún condiciona la percepción del arte hoy día. Y como tal debía ser recuperado literalmente, porque según Winckelmann, la única manera de llegar a ser grande, si es posible, es con la imitación de los griegos. En su obra, Reflexión sobre la imitación de las obras de arte griegas, afirmó que los griegos llegaron a un estado de perfección total en la imitación de la naturaleza, por lo que nosotros solo podemos imitar a los griegos. Winckelmann idealiza la figura humana desnuda, preferentemente masculina. Lo perfecto para él es un desnudo de Fidias, de Partenón, las esculturas que siguen el canon de Policleto, los atletas de Lisipo y los modelos de Praxíteles.
La idea fundamental de su teoría es que la finalidad del arte es la belleza pura y que este objetivo solo puede lograrse cuando los elementos individuales, los comunes, son estrictamente dependientes de la visión global del artista. El verdadero artista selecciona los fenómenos de la naturaleza adaptándolos a través de la imaginación con la creación de un tipo ideal de belleza masculina que se caracteriza por la noble simpatía y silenciosa grandeza, un ideal de virilidad, el estereotipo masculino. En 1763 escribió para el joven aristócrata báltico Friedrich von Berg el Tratado sobre la capacidad para sentir lo bello, donde afirma: como la belleza humana ha de ser concebida para ser comprendida en una sola idea general, me he fijado que los que no están atentos a la belleza del sexo femenino y los que no o no mucho para la del nuestro, tienen raramente la facultad innata y global y vivida de sentir la belleza en el arte. Esta belleza les parecerá imperfecta en el arte de los griegos, ya que las mayores bellezas de estos se fijan más en nuestro sexo que en el otro. Asimismo, relacionó el arte con las etapas de la vida humana: infancia, madurez, vejez, estableciendo una evolución del arte en 3 estadios: arcaico, clásico y helenístico. A mediados del siglo XVIII, en torno a 1760, el rococó comenzó a ser criticado por personajes como Voltaire, la nueva corriente neoclásica, la burguesía y la Ilustración, acusado de ser superficial, frívolo, inmoral y puramente decorativo y contribuir a la degeneración del arte. En 1780, el rococó deja de estar de moda en Francia y es reemplazado por el orden y la seriedad del estilo neoclásico impulsado por Jacques-Louis David. A mediados del siglo XVIII, el nuevo idioma musical, desarrollado en un principio por la ópera, penetró por entero en la música instrumental. El fraseo periódico, melodías cantables, el material diverso, los contrastes de textura y estilo y los toques dramáticos, rasgos todos típicos del nuevo idioma, facilitaron la comprensión de la música instrumental y que más músicos se ocupasen de ella. Como un juego abstracto de gestos y estados anímicos, como un drama sin palabras, la música captó por sí misma la atención del oyente. Curiosamente, al tomar elementos de la música vocal, la música instrumental adquirió una independencia nueva y alcanzó una importancia sin precedentes en las generaciones siguientes. La música instrumental de esta época estaba destinada a atraer una amplia variedad de oyentes, para que se entendiesen en una primera escucha y sobre todo para agradar a intérpretes y público.